Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les saludamos aquí en su programa En Voz Alta. Y seguramente usted ha estado al pendiente de un tema que a todas y todos los mexicanos nos parece, digamos, un tema novedoso. Hay su polémica en razón de los detractores y también la gente que está a favor de que ahora se elijan de manera popular a los administradores de justicia en este país. Entonces, yo creo que es oportuno que en este espacio abordemos a mayor síntesis, pero también con mayor detenimiento, observando diferentes aristas, el tema de la reforma judicial y el impacto que va a tener, y sobre todo ahora que en este año es el proceso electoral por el cual usted y yo vamos a elegir a quienes habrán de impartir justicia en este país. Fíjese usted, en el país este año habremos de elegir 881 cargos para lo que sería los ministros, los magistrados, los jueces federales, los ministros del Tribunal de Disciplina Judicial. Y para ello yo quiero agradecer la presencia esta noche de, como siempre, nuestro querido amigo Carlos Rentería. ¿Cómo estás, Charlie? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y también en este espacio y en esta ocasión le pedí que nos acompañara al licenciado Adolfo Franco Guevara, que es uno de los participantes de esta nueva reforma y quien aspira también a ocupar un espacio de representación en el Poder Judicial. El licenciado Adolfo Franco, pues, además de ser amigo y conocido de muchos años, es universitario, egresado de esta universidad, docente, académico, ha tenido algunos cargos importantes en materia judicial, y la verdad es que qué mejor que alguien que está viviendo desde dentro este proceso electoral nos ayude a entender un poco más, sobre todo por aquellos aristas que pudieran darse en relación a las confusiones que hay, sobre dudas que tenemos muchas y muchos ciudadanos. Entonces, yo le quiero dar la bienvenida al licenciado Adolfo Franco Guevara. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Pues qué bueno que estás por acá, Adolfo. Y bueno, yo creo que vamos a arrancar este análisis, este espacio, hablando de lo que implica que ahora los ciudadanos participen para elegir a sus magistrados, a sus jueces. Vamos aclarando. Primero, usted el próximo 1 de junio, ¿lo dije bien, Adolfo? Sí, sí. El 1 de junio, Charlie, va a elegir a los representantes del Poder Judicial a nivel federal. Ojo, a nivel federal. El Poder Judicial se integra de una forma que administra justicia a nivel federal, pero también a nivel local. A nivel local todavía no tenemos reforma, Carlos, todavía no hay un avance significativo en relación a cómo vamos a elegir a los jueces de primera instancia, por ejemplo, aquellos delitos del orden común. ¿Lo dije bien, licenciado? Sí. Entonces, pues esos jueces todavía no los vamos a elegir en Querétaro, pero lo que sí vamos a elegir este 1 de junio, pues va a ser a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son 9, a los integrantes magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, que ahorita Adolfo seguro nos va a explicar más qué implica esta nueva figura. Vamos a elegir a los magistrados de las salas superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la sala superior, que es una sola sala, ¿no? Vamos a elegir también a las magistraturas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y vamos a elegir a los magistrados de los tribunales colegiados de circuito y de apelación del Poder Judicial de la Federación, así como a los jueces de distrito del Poder Judicial de la Federación. Esos son los cargos que vamos a elegir. Y hay todo un rollo, porque previo a esto había una discusión enorme en razón de que nos vamos a hacer pelotas. Por eso creo que es pertinente una explicación esta noche en razón de qué vamos a elegir y cómo lo vamos a elegir. Entonces, empecemos. ¿Qué implicación tendría, Charlie? Vamos contigo, Carlos, si quieres. ¿Qué implicación tendría para nosotros como ciudadanos el enfrentarnos a este nuevo formato de elegir autoridades en el ámbito del Poder Judicial desde tu perspectiva como diseñador de políticas públicas y como experto de la gobernanza? ¿Se abren otros caminos para la impartición de justicia o esto solo tiene que ver con los mecanismos de quiénes van a estar ahí? Resumiendo. Quienes fuimos defensores de esta reforma, más allá de la carga ideológica que tuvo, porque parecería
que fue ya hasta el final del periodo de Andrés Manuel López Obrador, cuando dice, bueno, pues creo que el Poder Judicial me ha estado frenando algunas de las reformas que quiero implementar, entonces convoca el Plan C, y el Plan C es denme la mayoría calificada para entonces poder modificar la Constitución y avanzar sobre todo con el tema de la reforma al Poder Judicial y que los juzgadores sean electos por las personas. Y hemos estado aquí en varios espacios donde se han discutido algunos de los principales puntos, y yo siempre he defendido la posición en que el impartidor de justicia, por lo menos en el caso de nuestro país y en muchas partes del mundo, se convirtió de facto en un legislador. Hay más jurisprudencias que interpretan la norma que prácticamente normas existentes. Si tú haces un comparativo de cuántas normas se están reformando al año, pues son prácticamente mínimas en relación con los criterios que establecen los juzgadores para aplicar esas normas. Entonces, en mi caso dije, bueno, pues si finalmente el Poder Judicial está teniendo de facto dos facultades, que es la de la impartición de justicia y la de creación de norma, pues entonces, ¿por qué no lo sujetamos a elección popular? Y eso fue lo que ha sucedido. Y aquí en su programa En Voz Alta hemos estado dándole seguimiento a todo desde que era pues prácticamente desde que era una idea, y luego cómo fue el proceso electoral, y luego cómo se fue transmutando a que realmente fuera una reforma. Y pues esto ya está prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿En qué va el tema de la reforma? Pues en que ya los comités de evaluación, recordemos que cuando sale la convocatoria, le dicen a los ciudadanos, inscríbete en los comités de evaluación de cualesquiera de los tres poderes, del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces los ciudadanos se inscribieron en cualesquiera de los tres comités. Si se inscribieron en el sistema del Poder Judicial o en el Comité del Poder Judicial, pues ya sabemos lo que después sucedió, que prácticamente renunciaron, declinaron la posibilidad de hacer alguna propuesta, lo retoma el Senado, pero hace apenas algunos días se liberan ya las listas de los candidatos que fueron avalados por algunos de los comités. Entonces, ¿ahora qué viene? Pues viene el proceso de que el INE prepare todo el andamiaje operativo para realizar a cabo la elección, que entiendo que ya tiene un avance muy importante, y que los candidatos pues salgan a hacer campaña y los ciudadanos cumplamos con nuestro derecho pues ganado en la elección y reforzado en la Constitución de salir a votar. Efectivamente va a ser la primera ocasión y va a ser algo complicado poderlo entender. De inicio, cuando tú comentas que se van a elegir 9 cargos de ministro, pues yo le diría a la gente, los diputados que elegimos a nivel nacional, los diputados federales son 300, pero la gente está acostumbrado o estamos acostumbrados a votar por uno. Entonces, cuando dicen son 9, pues bueno, ¿y cómo van a dividir la República Mexicana para ver quién vota por cada quien? No, van a poder votar por los 9. Entonces, ese es uno de los grandes cambios que se van a hacer en este tema de la elección, la forma de la votación y cómo vamos a tener, y ahorita nos van a explicar aquí el licenciado Adolfo, el tema de las boletas. Lo vamos a analizar, lo vamos a desmenuzar, para que con la información que tenemos hasta este momento podamos irle orientando a la gente que nos hace favor de vernos, cómo es que puede ejercer su derecho de voto el próximo 1 de junio. Pues va a ser todo un lío, perdón que lo diga, pero después de las cosas que yo decía, va a tener muchas complicaciones, pero nos tendremos que acostumbrar y tendremos que buscar la manera en que los ciudadanos podamos ser, digamos, claros en nuestra voluntad y sobre todo, aquí va a ser muy importante el papel de los funcionarios de casilla, creo yo. La capacitación que imparta el INE para que a este procedimiento se desahogue lo más prudente posible, lo más transparente y lo más eficiente. Y bueno, antes de entrar en este proceso, Adolfo, yo quisiera que nos platicaras quién es Adolfo Franco, cómo llegas ahí. Yo de las grandes críticas que yo hacía a esta reforma decía, no, pues no van a dejar que Juan Pueblo, o sea, Arturo Marcial, Adolfo Franco, Carlos sí pertenece al establishment, pero pues que Juan Pueblo llegue a participar, y ahora me doy cuenta que de la nada alguien cercano, pues que viene de una trayectoria académica, de una trayectoria universitaria, pues está ya compitiendo por un cargo a nivel nacional. Entonces, platícanos, ¿cómo fue tu historia? Porque yo fue de las críticas que daba constantemente, decía, ay, esto está más arreglado que los bollos en el horno, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu devenir? ¿Cómo decides participar? ¿Tú crees en esta nueva forma de elegir a los jueces y ministros? ¿Y cómo ha sido tortuoso? ¿Ha sido transparente? ¿Cómo llega alguien
de manera cotidiana, que vive sus días, porque tú eres abogado litigante también, sí. a participar en este proceso? Sí, muchas gracias. Pues yo, retomando tus palabras, Arturo, yo diría que yo soy ese Juan Pueblo, en verdad. Igualmente, como lo comentas, saliendo de mis clases aquí en contabilidad, tratados internacionales, etcétera, y llevando mi litigio. Y de repente empieza a sonar en medios el tema de la elección judicial. Va siguiendo uno actores en redes, en medios, y empiezan a convocar, ¿no? Inscríbanse. Particularmente vi una en las redes del exministro en retiro, Saldívar, que decía: esta es una oportunidad para los abogados jóvenes de hacer una carrera, o para los abogados ya maduros de terminar una carrera. Entonces, ese como que me llamó mucho la atención, ese short que mandó en sus redes el exministro. Y empecé a recabar mis documentos. Me tomó algún tiempo estar viendo, no estar analizando, sacar la constancia de residencia, que particularmente yo me inscribí en el de legislativo. Tú entras por la propuesta del Poder Legislativo. El Poder Legislativo, okay. Exactamente, que fue de las que se me hicieron más ágiles. El sitio del micrositio que hablaba mucho el doctor Saldívar, como presidente de este comité, por eso lo refiero, pues no lo ubicaba bien, estaba como medio escondido. Entonces, el más sencillo, el que más estuvo más a la mano fue el del Legislativo, y ahí ingresé. Y entonces, pues reuniendo todos los requisitos, las cartas de recomendación, las 5 cartas, en la constancia de residencia, que fue un poquito el documento que me tardó más en generar, pero ya lo hice casi para el cuarto, para las 12, debo decirlo, porque no estaba seguro realmente de decir, bueno, sí, no, empieza uno a hacer... es un teatro eso, ¿no? Sí, tenebras mentales y cosas así, y dije, bueno, vamos, lo hice, me dediqué un fin de semana a estar escaneando, estar afinando, e ingresé. Y inmediatamente cuando uno hace ese envío, le llega un acuse del sistema que ya recibimos tus documentos, en los próximos días te vamos a decir si te faltó algo o si necesitamos una información adicional. No me dijeron nada, me dicen: te confirmamos la recepción documental de tus requisitos, cualquier cosa te seguimos avisando. Entonces yo seguí con mi vida, digamos, después de eso me dice, hay una evaluación que hizo el comité. Yo empecé a seguirlo en redes, al comité de evaluación del Poder Legislativo, encabezado por el doctor García Reper. Pues nada, entonces de repente me llega un correo y me dice: usted está citado para entrevista. Así tal cual. Dije, pues qué bien. Entonces empecé a revisar medios y dice: los aspirantes a corte, a ministros de la corte y a magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial van a hacer entrevista presencial. Y en esos días me llega una llamada de la Ciudad de México, identifico el número, no me suelen llegar llamadas de Ciudad de México, entonces la contesto y me dice: oiga, hablo de la oficina del comité de evaluación, está usted citado para tal día, ¿va a venir? Yo: sí, claro, señorita. Y bueno, pues ya programé todo, moví mi agenda. Me puse a repasar todos mis apuntes y pues llegué a la cita, ¿no? Y en la casona de Jicotenca, precioso, ¿no? Todo ese lugar, volverme a encontrar con la Ciudad de México, pues siempre es un placer, ¿no? Para todos. Y bueno, entonces llegamos, había un cuerpo de vigilancia al inicio de la caseta, había vallas, todo muy, mucha seguridad, y me anuncié, ¿no? Soy aspirante, este es mi número de folio, 3055, me acuerdo. Y vengo a la entrevista. Muy bien, pase. Todo muy organizado, todo mucha seguridad, gentes con sonidos, circuitos, etcétera, chícharos. Y entonces va a pasar que no sé qué. Entonces ya me condujeron a unos edecanes, a una salita de espera. Aquí tiene que dejar su celular, todo muy bien. Firmé unas cartas donde concedía que mi imagen se pudiera utilizar, porque ahora después supe que la entrevista fue ya difundida, pero sí hubo compañeros que yo supongo que ya no vi su entrevista, ¿no? Entonces yo supongo que han de haber dicho no. No, pero pues por sí siempre hemos sido muy transparentes. Adelante. Después nos pasaron a otra sala como de espera, café, coffee break, todo muy bien organizado, ¿eh? Y nos dieron un video
explicativo. Dice, usted ya es aspirante, pasó la primera etapa documental, hoy viene la entrevista. Un video, así impersonal, y estábamos varios. Ahí está hoy una abogada que pasó también los filtros, y está en la boleta, se apellida Abigail, se llama Abigail. Entonces ahí nos interactuamos, y entonces después nos pasaron a una tercera sala, donde ya estábamos en la base como del descanso de la escalera para subir al segundo piso de la casona de Jicotencatl. Fuimos pasando y ya llegamos, impresionantes esos salones, mucha historia, se siente la historia ahí. Y bueno, pues ya llegamos realmente a un estudio así, están los comisionados, está todo el equipo de cámaras. Rápido me dicen, va a tener 12 minutos, aquí hay un contador, usted lo va a poder estar viendo, el comité le va a poder preguntar libremente. Y bueno, hice mi entrevista, de acuerdo a mi enfoque, está en mis redes, para quien desee, ya después hago el comercial. No, dale, tú mete gol. ¿Cuáles son tus redes? Arroba @FrancoOficial, Franco Oficial, o sea, es W. En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Face, estamos ahí, y ahí está la entrevista, ¿no? Sígalo. Bueno, y ya, entonces ya terminó, quiere mandar un mensaje al final. Yo venía revisando el tema y me concentré mucho en mi speech final. Y bueno, lo que me acuerdo y está en el video es que, porque además así lo considero, aquí en la maestría en Derecho nos dio el doctor Sergio Becerril, y nos dio un libro que yo creo que todos tenemos ahí en nuestra cabecera, La estructura de las revoluciones científicas, de Thomas Kuhn. Entonces, ahora lo he releído y me doy cuenta que la reforma judicial encaja en este esquema de una revolución científica, y de eso hablo en mi speech, en mi discurso final, y yo veía cómo los comisionados asentían. O sea, entonces, como que eso último, como que me hizo mucho clic también con una de las comisionadas que fue magistrada en Zacatecas. Dijo, oiga, usted, y está en el video, dice, usted presidió un tribunal que me llama mucho la atención. Dice, de todos los aspirantes, solo usted ha estado en algo así de responsabilidades administrativas y como magistrado, ¿verdad? Y municipal, ¿verdad? Porque fuiste presidente de un tribunal, ¿no? Así es. ¿Cuál fue? El Tribunal de Responsabilidades Administrativas. Todavía como tribunal, que es el órgano interno del municipio de Querétaro, pero a mí me tocó todavía tener ese nombramiento de magistrado municipal. Entonces, eso le llamó mucho a esa comisionada, y bueno, entonces son aspectos que yo percibí que como que estaba teniendo empatía con el comité. Y bueno, terminé y muy bien, ya luego me asisten el equipo de ahí. Por favor, véngase por acá, me llevaron a otra sala. Me dieron nada más las últimas indicaciones y me retiré. Y hasta ahí. Entonces, después me llega una notificación que había resultado idóneo, porque la entrevista lo que evaluó fue la idoneidad. Si eres idóneo o no para el cargo. Y entonces los idóneos pasamos a la última etapa, que fue la insaculación, que también está en mis redes, el momento donde los comisionados, particularmente fue ahí García Reper, que dice, el número 3, Franco Guevara Adolfo. ¿No? Y pues ahí en la casa, ahí todos contentos, ¿no? Etcétera. No podía ser de otra manera. Para que la gente se dé una idea, ¿cuántos aspirantes fueron, Adolfo? Bueno, todo el proceso, más o menos números redondos, dénmelos por buenos, estuvo alrededor de 38,000 aspirantes de los 3 poderes. Más o menos. Para todos los cargos, 38,000. 881 cargos, 38,000 personas que hicieron aspirar. Para entre hombres y mujeres. Y en el cargo de tribunales, los magistrados, para los 5 cargos, los magistrados son 5, los cargos son 5, 3 mujeres y 2 hombres. Todos los hombres y mujeres que se inscribieron a ese proceso fueron alrededor de 5,000, 4,000, 5,000, por ahí, más o menos. Y bueno, y avanzando las etapas, pues ya quedamos, en hombres quedamos 20 y 20 mujeres, o sea, quedamos 40. 18 por insaculación y 2, ahora estuve revisando la lista del INE,
y apareció el doctor Bernardo Batiz y un consejero de la Judicatura, pero entiendo que ellos aparecieron porque optaron finalmente por tenían él como el pase directo, a la boleta, que no lo habían definido hasta yo creo que hasta antes de que el INE recibiera los listados. Entonces, ya al final fuimos 20, pero de los insaculados fuimos 18. Y sí, yo lo retomo de tus palabras, Arturo, como Juan Pueblo, o sea, en verdad, no, nadie me apadrinó, nadie me encaminó, no fui a ver a nadie, o sea, hice todo mi proceso. Pues bueno, nos callas la boca a muchos que creíamos que esto era un teatro y que nada más iban a mandar los comités estos a los elegidos. Habrá que esperar que los partidos políticos no muevan sus estructuras y que usted que está viendo aquí en televisión pues tenga la posibilidad de ir a acercarse, ¿no? Para especificar un poquito más, Adolfo, Charlie, el cargo ahorita al que aspira Adolfo es el del magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Este cargo tiene, entre otras funciones, pues el vigilar que los jueces, ministros y magistrados hagan bien su chamba, ¿no? Y no pase lo que muchos ha criticado, que había jueces que por delitos federales pues dejaban en libertad, por ejemplo, a delincuentes del crimen organizado y que pues bueno, pues decían la policía, bueno, decían las fiscalías, ¿de qué sirve que los metamos a la cárcel? Por errores o lo que haya sido, ¿no? Pero la verdad es que mucho da de qué hablar cuando un juez hace mal su trabajo. Y entonces el compañero aquí, Adolfo Franco, aspira a ese espacio, ¿no, Charlie? Donde tiene que ver con el vigilar que los jueces y ministros y magistrados hagan bien su chamba. Carlos, y en este tema, a ver, Carlos, ¿cómo ves la verdad? A ver, tú tienes ya experiencia en la política a nivel local, a nivel nacional. ¿Cómo ves esta historia de Adolfo? Pues es una historia de alguien académico que surge digamos, de la población en general y que cree en este procedimiento. ¿Tú hasta dónde crees que le alcance a Juan Pueblo para aspirar y llegar a concretar un proyecto así? ¿Los partidos políticos habrán de mover o no su maquinaria, Charlie? Porque este es un cargo a nivel nacional, por ejemplo, el de Adolfo, ¿no? Es a nivel nacional, donde hay millones y millones de electores, pero los partidos, veo que en algunas listas vienen nombres repetidos, como una cierta señal, ¿no? O probabilidad. ¿Hasta dónde le va a dar a los partidos, Charlie, para así movilizar estructuras y decirles a sus militantes, mira, vota por con fulanito o fulanita de tal? Pues mira, yo creo que una de las grandes dudas que yo tengo en el tema del proceso, o sea, ya hablando en términos operativos, es la limitación que le dieron a los candidatos de poder tener recursos para hacer la campaña. O sea, no pueden tener recursos, no van a tener recurso público porque no les van a asignar ninguna cantidad y no van a poder recabar recurso privado. Entonces entiendo que todos tienen que salir con su dinero. No tienen acceso a medios de comunicación, salvo los espacios que se les inviten, vayan, desde luego no los pueden pagar, como una prohibición que ya estaba para los partidos políticos. Yo creo que se espera una participación no tan copiosa, porque entiendo que el INE ya anunció que va a poner una casilla por cada sección. Y una sección es el lugar en donde vamos a votar y en donde tiene capacidad máxima para recibir 750 personas. Cuando ustedes van a votar y ya ven que está dividida la sección por apellidos, ¿no? Por apellidos, entonces quiere decir que esa sección ya creció tanto que requiere varias casillas. Y pone una casilla por cada, en promedio, 750 personas que van a votar. Pues si ya están previendo que solamente va a haber una, entonces pues, están pensando que posiblemente el votante que acuda de forma máxima sea de 750, entre 650 y 750 personas por sección electoral. El último ejercicio que tuvimos parecido a un proceso electoral fue el de la revocación del mandato, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Y ahí se estableció una casilla por cada 5 secciones. O sea, ahí hubo todavía una menos posibilidad. Y aún así el número de queretanos que acudió no fue tan bajo. No fue tan bajo. Pero ahí nada más era una boleta y era decir sí o no. Claro. ¿Sí? Acá va a estar un poquito más complejo. Siempre va a haber la tentación, Arturo, y yo no diría los partidos políticos, yo diría los gobernadores de los estados, porque son los únicos que tienen la capacidad económica para poder hacer este ejercicio de movilización que hacen a través de los partidos políticos.
Siempre dicen, bueno, es que los partidos políticos hacen esto. Pues no, o sea, así solitos, lo que se dice, solitos. No, o sea, en la operación carrusel y tamal no es orgánica. Los únicos que tienen capacidad de recaudar caudales privados hacia un proyecto político o de invertir desde el Estado, como hemos visto algunos desafortunados casos en los que les han caído, Arturo, porque lo que hemos conocido es en aquellos casos en los que les caen, ¿no? Pero seguramente hay muchos más casos. De direccionar caudales públicos a este tipo de procesos son los gobiernos de los estados y en algunos casos algunos gobiernos municipales de aquellos que tienen una solvencia económica importante. Si me dice, oye, ¿quién va a caer en la tentación? Pues seguramente van a ser los titulares de los poderes ejecutivos de los estados y van a usar a los partidos políticos. Por lo menos lo van a tener que hacer pues debajo del agua, porque pues está prohibido como partido político. Pero hay un pequeño detalle, o sea, finalmente basta con que no te ostentes como militante de un partido político como ciudadano para que yo me pueda sumar al proyecto que cabecea Adolfo. Y entonces pues se puedan empezar Esperemos a hacer... que así sea. Esperemos ¿Y el PT en Querétaro? No, bueno, a ver, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, en el caso de Adolfo, ya nos platicó su historia, la verdad es que yo no quería que terminara porque aparte es bueno en la cronología de los hechos. El organismo que dirigió Adolfo, aquí en el municipio de Querétaro, y hay que reconocerlo, tuvo un avance antes de que estuviera la Ley General de Responsabilidades Administrativas de dividir el órgano fiscalizador del órgano sancionador. Yo también tuve la oportunidad de ser parte del órgano fiscalizador y hubo otro titular, una titular en el caso del órgano sancionado. Querétaro fue, digamos que pionero en la forma de dividir lo que después vendría a ser lo que retomó la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces me parece que la complejidad de lo que persigue Adolfo es que es una elección nacional. Sí, es complejísimo. Entonces habrá que ver en términos de, primero, de idoneidad, creo que lleva un comité que dijo que es idóneo, ¿no? La primera etapa que pasó Adolfo fue la de si era elegible, que era la etapa documental. Que cumplía los requisitos, Que cumplía los requisitos. ¿Es elegible? Sí. Entonces es un checklist de documentos. Ahora, ¿es idóneo? Pues entonces lo entrevistaron y dijeron, sí, sí es idóneo, ¿no? Pero como había muchos elegibles y muchos idóneos, pues recurrieron a algo que los griegos. A la derecha en México le causa mucha escozor, que es el tema de la insaculación. O sea, una tómbola. Una tómbola, le llaman tómbola, aunque realmente se llama insaculación. Entonces, imagínate, o sea, elegibilidad, idoneidad y azar. Y azar, Adolfo ya llegó a la parte del azar, ¿no? Y es queretano, o por lo menos está radicado aquí en Querétaro. Así entonces, es. Yo no sé cuántos de los 20, entre varones y mujeres, sean queretanos. Pero sí es importante que los que nos estén escuchando sepan que en esa lista de los que nos van a cuidar de que los jueces hagan lo correcto, de jueces, magistrados y ahora ministros, entiendo que ahora ya les dan la posibilidad de sancionar ministros, de que los ministros, magistrados y jueces federales hagan su trabajo de forma correcta, van a ser personas como Adolfo. Entonces, sin hacer un tipo de proselitismo, yo creo que sí deberíamos de ponerle atención en los casos en los que están compitiendo queretanos. Queretanos y ciudadanos que tienen una trayectoria, porque en el caso de Adolfo, bien lo has dicho, primero el tema del perfil, ¿no? El tema del perfil, el tema de la idoneidad, o sea, los requisitos legales, y luego parece que tiene suerte el muchacho, salió en la tómbola. Salió en la tómbola. Entonces, pues creo que va por ahí. Y aparte es queretano, o sea, imagínate la suerte que son esas 4 características. Entonces yo creo que deberíamos de estar atentos a si los queretanos queremos o no tener representantes en este importante órgano, que después vamos Adolfo nos explicará con detalle de dónde proviene y cuáles son sus principales facultades, ¿no? Okay. Y pues hasta ahorita tengo yo identificada una mujer que fue de manera directa, que Celia Maya, ¿no? Que es Celia Maya, y hasta este momento no conocía yo un queretano, que es Adolfo Franco, que están compitiendo por este importante cargo, ¿no? Eso me da mucho, pues me da tranquilidad, me da gusto ya. Pues yo no sé ustedes, pero yo ya sé por quién votar, ¿no? Exacto. Pues si les parece, vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estamos platicando con Adolfo Franco Guevara.
Él es docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, catedrático, y además de todo es participante de este proceso de elección en el Poder Judicial. Y también nos sigue acompañando Carlos Rentería. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, estábamos platicando de este tema del Tribunal de Disciplina Judicial. Y Adolfo, yo quisiera ver la posibilidad de que nos explicaras qué es este tribunal, cuáles son sus facultades y qué tendríamos que estar pendientes los ciudadanos respecto de por quién votemos en este proceso electoral para buscar que seamos realmente representados en esa figura. Sí, gracias. Sí. Bueno, el Tribunal de Disciplina Judicial es, digamos, el órgano disciplinario, valga la redundancia, o el órgano regulador de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Debe decirse, porque digamos hemos estado escuchando pues muchos analistas, muchos comentaristas, que ya el Consejo de la Judicatura ya tenía esas atribuciones de sanción, de investigación, de sustanciación. Y una parte de las críticas que yo había escuchado, he leído en medios, era que el Consejo de la Judicatura no sancionaba, o que el porcentaje de los servidores públicos investigados, sustanciados y sancionados era muy bajo. De las otras oportunidades laborales que he tenido, fui contralor del Tribunal de Justicia Administrativa de 2017 a 2021. Y en ese periodo, en ese cargo, la plantilla tenía alrededor de 70 empleados del Tribunal de Justicia Administrativa. Nosotros investigamos, sustanciamos alrededor del 70% de los servidores públicos del tribunal, por alguna razón o por alguna otra. En esa parte nos enfocamos mucho en la parte de la investigación. Eso yo creo que es algo que destaca ahora en esta reforma. El tribunal lo tiene de manera muy clara en la parte investigativa, y eventualmente yo creo que tendrá que hacer mucho hincapié en eso, en investigar. Una política que yo tenía cuando fui contralor del tribunal era investigar todo. O sea, incluso llegamos a investigar a señores magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. Creo que eso es lo que no se puede evitar o no se puede obviar. Investiga. Eventualmente la resolución de la investigación no prejuzga. Entonces, y así damos cabida pues, a la transparencia, al combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Este nuevo tribunal, entonces, destaca por esa función, tiene 4 atribuciones fundamentales: la investigación, la sustanciación y la resolución de las responsabilidades de los servidores públicos en su actuar. Tiene también la resolución del recurso de revisión de los servidores públicos administrativos cuando controviertan las sanciones que les imponga el órgano de administración, pero tratándose de faltas graves. Entonces es una atribución ahí como muy técnica. También tiene la atribución, llevo 2, tiene la atribución de evaluar todo el aparato, todo el Poder Judicial, todos sus servidores. Y una cuarta y última, la de resolver los conflictos que se susciten entre el Poder Judicial de la Federación y sus empleados, o sea, todos los servidores públicos. Entonces, en esta primera de investigar, sustanciar y resolver sobre las sanciones de del personal jurisdiccional, es lo único que habría que precisar, acotar, y abarca a los señores ministros de manera muy clara. Hoy el Consejo de la Judicatura entiendo que no puede hacer eso. Los propios señores ministros, entre ellos, entre pares, conocen y se resuelven sus propias responsabilidades. Y esto creo que es un avance importante, ¿no? Entonces, en términos, digamos, en términos más concretos, este tribunal de lo que se va a encargar es de resolver los conflictos laborales o que haya entre los empleados del Poder Judicial. Así es. Pero también de resolver alguna controversia que usted interponga, supongo, por algún trabajo de algún miembro del Poder Judicial que no esté de manera adecuada, ¿no? O sea, que no esté funcionando bien. ¿Entiendo así? Entonces, los y las ciudadanos vamos a tener un ente que nos va a ayudar a fiscalizar el trabajo de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Porque hoy, ¿quién lo hace? Pues ahí está la Judicatura, ¿no, Charlie?
Fíjate que yo tengo aquí dos y ahorita voy a subirme en el barco de aprender algo nuevo el día de hoy, porque yo he tenido dos dudas. Eso sí son dudas expresadas en términos de la reforma que hicieron. La primera tiene que ver con el reformado en el artículo 123 de la Constitución. Si no más bien recuerdo, el apartado B. Y le dan la facultad a este nuevo tribunal de resolver los temas laborales entre los trabajadores del Poder Judicial y el patrón, que en este caso es el Poder Judicial. Ya de inicio me sonó medio extraño, ¿no? Porque parecería que aquí el Poder Judicial va a ser pues, juez y parte, va a tener la parte de ser patrón y la parte de resolver los conflictos entre él mismo y sus trabajadores. No sé si en este sentido, por lo menos de forma teórica, se asuma que este nuevo tribunal, o lo que antes era el Consejo de la Judicatura, que no tenía por lo menos establecido en la Constitución esta facultad, podría generar algún tipo de problema, porque si yo soy trabajador del Poder Judicial y me peleo laboralmente con el Poder Judicial y tengo que ir a que resuelva al Poder Judicial. Esa es una. Y dos, algo bien interesante del tema del nuevo tribunal, o este tribunal que va a verificar que los jueces y magistrados hagan bien su trabajo, es el término evaluación. Y yo creo que lo que le ha hecho mucha falta al Poder Judicial es la evaluación. Y la evaluación no quiere decir lo mismo, como podría parecer que es fiscalización. Me parece que estamos muy avanzados en el término de fiscalización, de decir que la gente se gaste el dinero o los funcionarios públicos se lo gasten en lo que se lo tengan que gastar. Pero el término de evaluación implica, por ejemplo, algo que yo no he visto. Si alguien me dice, oye, creo que sí hay, pero yo no lo he visto, son las evaluaciones de desempeño sobre el Poder Judicial. De hecho, prácticamente hay sobre casi nadie. En algún momento los hizo la Auditoría Superior de la Federación, pero a nivel estatal o a nivel de poderes no he visto yo una evaluación de desempeño. ¿Qué moriría, por ejemplo, yo por ver? ¿Sí? En el caso de los jueces, ¿cuántas resoluciones de qué juez son revocadas o corregidas? Porque voy a poner un ejemplo local. Aquí a nivel local, en la primera instancia, pues el juez resuelve. Y luego la mayoría de los que tienen un conflicto a nivel local en primera instancia, pues se va a la segunda instancia, pero de forma automática. Entonces tienen saturado el Tribunal Superior de Justicia del Estado y las salas. En particular debe ser la sala civil, ¿no? Y entonces, y después vienen los otros que ya no son instancias, que es el juicio de amparo, en general una serie de circunstancias ahí. Pero ¿cuántas resoluciones de un juez puede aguantar que se las revoquen? O que se las observen, o que se las regresen, en términos coloquiales, digo a la gente, porque le corrijan la tarea pues al juez. Y eso nunca lo hemos sabido. Entonces el juez pues pasa resolviendo, ¿no? Entonces, va a aparecer en este tipo de evaluaciones, las evaluaciones de desempeño, por lo menos hasta lo que se ha avanzado en el término de evaluaciones, no son vinculantes, es decir, nada más dicen si eres bueno o no, y si estás cumpliendo con tu objetivo o no. Eso no le da materia como para separarte del cargo, pero sí es importante para poder ver si puedes pues ser electo en el próximo proceso, ¿no? Entonces me parece que esas dos facultades son interesante. Y la primera, tengo la duda si va a generar algún tipo de conflicto, ¿no? No sé cuál sea tu opinión. Pues muy bueno lo que comentas, Carlos, muy interesante, es cierto. O sea, aquí en esta reforma al tribunal se le destaca muy señaladamente esa atribución de evaluar el desempeño del personal jurisdiccional, es decir, desde ministros hasta jueces de distrito, ¿no? Y da, la estructura del tribunal, a propósito de esto, crea dos órganos, un órgano de investigación de responsabilidades administrativas y un órgano de evaluación del desempeño judicial. Entonces son dos órganos técnicos que va a tener el tribunal y que se van a enfocar precisamente a esta parte. Y destaca la ley que se tendrán que evaluar o revisar dos aspectos de manera muy señalada, lo cualitativo y lo cuantitativo. Una cosa que venía escuchando de camino aquí a los estudios, era de el universo de juzgadores. Se habla de 1,600 juzgadores. Cuantitativamente no es demasiado. O sea, yo creo que la estructura del tribunal, 5 magistrados, los 2 órganos técnicos, todo el personal que eventualmente se traspase del Consejo de la Judicatura de la Federación al tribunal, yo creo que es suficiente. En
en el tribunal, y tú lo debes de saber porque fuiste también titular de órganos de fiscalización del municipio, estábamos hablando de una plantilla alrededor de 5,000 empleados. Y con las estructuras del tribunal, en su momento órgano interno de control del municipio y auditoría, era suficiente. O sea, digo, siempre uno puede crecer, pero creo que la estructura daba para poder juzgar. Entonces, yo veo 1,600 para toda una estructura federal, se me hace suficiente en lo cuantitativo. Pero como tú bien dices, Carlos, la parte cualitativa va a ser crítica, porque no tenemos esa cultura. O sea, esa cultura administrativa en las administraciones públicas de la evaluación, pues tiene ya algunos años, pero en los órganos jurisdiccionales es inédita. Y ha sido una de las críticas que se le ha hecho a esta reforma, ¿no? ¿Cómo se va a revisar? ¿Se va a violentar el principio de independencia judicial? Y, bueno, la propia Corte actualmente tiene tesis donde habla de, por ejemplo, el tiempo para resolver, ¿no? Todos conocemos el litigio, sabemos que los jueces son implacables con los plazos. No te perdonan, son fatales, ¿no? Se usa incluso esa expresión. Pero para que ellos a veces cumplan con los plazos, están las cargas de trabajo, están imposibilidades sobrevenidas. Entonces, esa es como que la situación, como que uno, digo, los abogados del foro también somos ciudadanos y también nos dábamos cuenta de cómo ese doble rasero para exigir plazos fatales y para ellos resolver o dictar resoluciones, era una situación. Entonces, la cualitativa que tú bien destacas va a ser lo crítico. Pues bueno, viene reto importante para pues todos los miembros de la sociedad mexicana y de manera particular viene una tarea titánica para el órgano electoral que va a organizar este proceso electoral, solo para que dar y dejar en el radar, en el horizonte las fechas. Este proceso electoral ya inició, hay etapas de este proceso electoral. Ahorita el último acto de este proceso pues fue la publicación por parte del INE de los listados finales, de los aspirantes a los diferentes cargos de elección popular del Poder Judicial de la Federación. La campaña, para que usted lo traiga en el radar y conozca a todos los integrantes de las candidaturas, pues va a iniciar el 30 de marzo. Inicia el 30 de marzo y se concluye el 28 de mayo. Dura 60 días, por los cuales usted tendrá 60 días para reflexionar sobre las diferentes propuestas que haya para los diferentes cargos. El periodo de reflexión inicia el 29 de mayo y termina el 31 de mayo. Son 3 días para reflexionar este sentido del voto. Y el día de la elección, donde usted tiene una cita con las urnas, es el 1 de junio. Ese 1 de junio se va a jugar usted el destino del Poder Judicial de la Federación del Estado mexicano. Se van a elegir 881 cargos, pero en Querétaro, y no sé si podamos entrar ahí, ¿cómo lo ven? 36. ¿Cuántos? 36. Fíjate, yo tenía en el radar 16, pero entonces van a ser 36 cargos Sí. en Querétaro. Bueno, son 16 que impactan, son 36 por los que la gente va a poder votar, pero son 16 que están en el 22º circuito, Ajá, que son 8 jueces y 8 magistrados. Ándale, entonces, en nosotros aquí en Querétaro vamos a votar por 8 jueces y 8 magistrados. No, vas a votar por todo. Sí, pero vamos a elegir solo a 8, ¿no? 8 jueces y 8 magistrados. No, o sea, sí y no. O sea, a ver, explícanos, porque si no, estamos aquí. No, bueno, va a llegar a lo que... Fíjate, fue muy curiosa esta reforma judicial porque inclusive en los transitorios de la reforma había tal desconfianza en el tema político con el Poder Judicial que es la primera ocasión que yo veo que en la Constitución incorporan cosas operativas como la forma de la boleta. O sea, en los transitorios le pusieron cómo debe de venir la boleta para no dejar la discrecionalidad del órgano administrativo electoral, llamémosle así al INE, ¿no? Y entonces está muy interesante la forma porque dices, bueno, ¿cuántos vamos a elegir en Querétaro? Tú dices 16, yo digo 36. Son 9 ministros de la Corte. Ah, ya entendí. ¿Sí? Sí. Entonces tú vas a llegar a la casilla y te van a decir, Arturo Adolfo, aquí está su boleta para que voten por ministros.
Entonces van a venir, entiendo que los nombres de los candidatos y en la parte de arriba van a venir para que votes por los 9. Que no vas a votar por uno, vas a votar por los 9. Entonces vas a tener que poner los números, entiendo que va a ser numérico el asunto, 5 mujeres que quieras para ministras y 4 varones de los relacionados en las listas. ¿Sí? Esa es la boleta 1. Y después te van a dar una boleta número 2, que es para elegir a los 5 integrantes del Tribunal de Justicia. De Disciplina Judicial. De Disciplina Judicial. 5. O sea, entonces vas a tener los, entiendo que van a ser 40, 20 hombres y 20 mujeres, y vas a tener la parte de arriba para votar por 3 varones, por 3 mujeres y 2 varones. ¿Cuántos llevas ahí? 9 y 5, 14. 14. Y luego vas a votar por los integrantes o los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí. Parece trabalenguas, ¿no? Pero ahí sí no recuerdo si son 2 o 3, pero recuerda que también la 4T le dio medio inmunidad a los que están ahorita. Dice, pues nada más vamos a nombrar a los que faltan. Sí, claro. ¿No? A los ministros sí todos, pero a los del tribunal nomás los que faltaban, ¿no? No recuerdo si son 2 o 3, pero bueno, te van a poner ahí en la boleta. Y luego viene que votes por los magistrados regionales. En este caso serían los magistrados de la Sala Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Son 3. Entonces, ¿cuántas boletas van? Ministros. Ministros. Magistrados del Tribunal de Disciplina, 2 boletas. Sala Superior. Sala Superior del Tribunal Electoral. 3 boletas. Cuarta boleta. Sala Regional del Tribunal. Sala Regional del Tribunal Electoral. Quinta boleta, magistrados de circuito, que son los 8 que tienes ahí. Ah, ya entendí, Charlie. ¿Sí? Muy bien. Que entiendo que es me corrigen, es el 22º distrito. Sí, Circuito. 22º circuito. Entonces ahí vas a poder votar por 8 magistrados. Y luego también por 8 jueces. Y luego por 8 jueces de distrito. Entonces, usted va a recibir 6 boletas. 6 boletas. Espero que haya entendido muy bien lo que nos acaba de explicar aquí Carlos, porque ese día... Y a votar por 36 personas diferentes. Entre un número ahorita indeterminado de candidatos, porque no he podido ver, por ejemplo, las listas que sacó el INE, si no les voy a decir, bueno, van a tener que escoger de 36 entre pues, un número bastante amplio de candidatos. Bueno, ¿esto lo tiene claro la ciudadanía, Adolfo? ¿Cómo le vas a llegar a la gente? Pues muy buena pregunta, Arturo. Ahorita que venía de su casa para la universidad, encendí el radio y escuché un podcast, bueno, no, un comercial ya institucional del INE, que ya empieza a hacer elección extraordinaria, inédita. O sea, veo que empieza a socializarse. Y una cosa que comentaba Carlos que es muy interesante, en la parte del diseño de la boleta, los aspirantes, los candidatos, van a además tener el poder por el cual fueron propuestos, ¿no? Las siglas PL para el Poder Legislativo, PE para el Poder Ejecutivo o PJ para los del Poder Judicial. Pero incluso también va a haber unas siglas que es EF, que son los que pasaron, digamos, de manera inmediata a la boleta. Entendí. Sí, esas siglas ayer y no les entendía. Yo decía Ejecutivo Federal, pero no. Entonces, EF son los que entraron de manera directa. Que en el caso del tribunal fueron justamente el actual consejero de la Judicatura, me parece que se llama Simón, no sé si es Ávila, y el doctor Bernardo Bates, que ellos pasan a la boleta de manera directa. Esa es otra también cosa importante que yo me pude dar cuenta, ¿no? Yo digamos, siguiendo esa figura, esa imagen de Juan Pueblo, de que al final, y he escuchado comentaristas, más del 70% de los candidatos son candidatos del mismo Poder Judicial. O sea, realmente, digamos, la intromisión, hasta cierto punto, si se pudiera decir así, es del equivalente al 30%, no más del 30%. O sea, de foráneos, de outsiders, por decirlo así, equivale al 30%. Entonces, realmente todo va a quedar en personas, la mayoría de los cargos, hasta el 70%, en personas del propio Poder Judicial. Digo, si la ciudadanía así lo considera. O sea, esto es bien importante también para yo creo que dimensionar, ¿no? Que siguen quedando o existen personas con la experiencia judicial. En el caso de su servidor, pues bueno, me evaluaron elegible e idóneo, entonces eventualmente pues creo tener la experiencia jurisdiccional también.
Pues Pero fíjate, para cerrar, Arturo, Charlie, que se acaba el tiempo. Ya ya ves que nada en más tele. es un minuto. mensaje. Imagínate el conflicto que existe ahorita y en la legislatura local no se ha aprobado la reforma local para elegir a las personas juzgadoras locales en junio y quieren llevar todo al 27. Entonces imagínate el 27 con la segunda parte del Poder Judicial, con todo el Poder Judicial local y las elecciones constitucionales. Entonces me parece que es un error no llevar o no ejercitarnos en este proceso, no sacar ya la reforma local y pasar a la elección de personas juzgadoras, la mitad de Querétaro, también para el proceso del 2025. Pero bueno, Pues, ahí lo anoto. Pues es una pena, lamentable que en Querétaro no se haya avanzado en ese tenor, pero bueno, veremos cómo se las ingenia el INE para pues responder a toda esta tarea tan importante de elegir a nuestros representantes en el Poder Judicial. Pues el tiempo de televisión es muy rápido. Yo le quiero agradecer de verdad que te abras un espacio. Adolfo Franco, no lo olvide usted. Creo que estamos muy orgullosos de que estés por allá dando la pelea, Adolfo, y lo digo a título personal, pero también estoy seguro que muchas y muchos universitarios estamos muy contentos de que estés poniendo en alto el nombre de nuestra universidad y de Querétaro en esas latitudes. Y Charlie, pues agradecerte mucho el favor de tu compañía y sobre todo agradecerle a usted que tiene un espacio para reflexionar sobre los aconteceres sociales. Muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves.